Hola, soy Kim Tenson de la iglesia Hangmao en Chuncheon. Yo siempre fui el último en el colegio y tampoco me destacaba en algo dentro de la sociedad. Pero hoy comparto la gracia de Dios, quien me dio la mejor vida por medio del poder del Evangelio. Nací como el hijo menor de entre 6 hermanos y mis padres manejaron un restaurante. Ellos siempre estuvieron ocupados. Y como la diferencia de edad con mis hermanas era muy grande, siempre estaba solo. Más que estudiar, siempre pasaba el tiempo jugando con mis amigos. Mis notas escolares de la primaria siempre fueron muy bajas. Siempre me sacaba un 1 en las pruebas de dictados. Recién en sexto grado, aprendí a leer y escribir yendo a clases particulares. Ahora también sigo equivocándome al escribir y no soy bueno con la lectura. En sexto grado, éramos 58 alumnos en la clase y yo terminé la primaria en el puesto 58. Al principio de la secundaria, empecé con el deporte, pero no fue fácil. Por eso a mitad de la secundaria, abandoné el deporte. Con esas notas regulares, finalicé mis estudios secundarios. No era bueno en nada. Tenía la autoestima muy baja delante del mundo. Ni siquiera tenía un objetivo claro de vida. Y solía pensar, ¿algún día podré formar una familia? Pues, en ese momento, solo aspiraba a algún día poder formar una familia normal. Luego del servicio militar, aunque no tenía mucha experiencia, me dediqué a trabajar como un obrero de construcción. Por suerte, mi jefe era muy bueno y aprendí todas las técnicas durante 5 años. Y a los 27 años, conocí a mi amada mujer. Nos casamos luego de 10 meses de noviazgo. En ese momento, como mis padres no creían en Jesús, se pusieron muchísimo nuestra boda. Esto se debía a que un adivino les había dicho que si me casaba con mi mujer, me moriría en 3 años. Mi padre me dijo, ¿qué clase de padre va a aprobar un matrimonio dejando que el hijo muera? Y yo le contesté, todas las personas morimos. Aunque viva un solo día, quiero hacerlo al lado de la mujer que amo. Así, de tanto insistir, nos casamos. Actualmente, mi hijo tiene 17 años. En ese momento, mi padre estaba tan furioso que, sin tener un encuentro previo con mis suegros, directamente reservó el salón. Por eso nos casamos más rápido todavía. Haberme casado con ella fue la mejor decisión de mi vida, ya que mi esposa fue quien me guió para que ahora esté creyendo en Jesús. Mi esposa era muy débil, y después de casarnos, no había ni un día en que no fuera al hospital. 100 días al año, hacía el viaje del trabajo al hospital. Como no teníamos mucho dinero, vivíamos alquilando una casa. Además, como tenía deudas antes de casarme, del sueldo que recibía, tan solo me quedaban algunos dólares. En ese momento, sobrevivía con tan solo $10 al mes. Pero un día, luego del trabajo, cuando llegué a casa, mi esposa me dijo, el diezmo le pertenece a Dios, por eso hay que entregárselo a Él. Me dijo que pensó en eso durante todo el día. Y yo le obedecí, porque sentía que si no lo hacía, Dios se llevaría a mi esposa. En verdad, no lo hacía por fe, sino que era por temor a que se muriera mi esposa. A pesar de que no teníamos nada de dinero para vivir, jamás pasamos hambre. Realmente sentía que Dios estaba haciendo cargo de nuestro día a día. Lo único que había aprendido en mi vida era el cálculo por ábaco y contabilidad durante la secundaria, y técnicas de instalación durante 5 años luego del servicio militar. Pero Dios me hizo comenzar un negocio de diseño que no tenía nada que ver con lo que yo sabía hacer. El negocio estaba conectado con guarderías, academias de plástica o de piano, entre otros. Este negocio se trataba de hacer diseños gráficos en vidrios o paredes con imágenes y logos. Comencé el negocio durante la crisis financiera del FMI, pero yo ni siquiera sabía eso. Comencé con un préstamo de $10,000, concedido por un conocido de mis padres. Con eso compré los materiales básicos, sobrándome $2,000, con lo que alquilamos una oficina. Eran tiempos difíciles para el país, y muchas maestras tuvieron que dejar sus trabajos en las guarderías, pero a la vez, muchas de ellas abrían sus propias guarderías. Por eso teníamos mucho trabajo en nuestra oficina. Realmente fue gracia de Dios. Con el pasar del tiempo, Dios nos dio una casa grande y un edificio de 4 pisos. Nos bendijo económicamente haciendo diezmos 50 e incluso 100 veces más grandes que el primero.
Si hubiera tenido un gran talento para los negocios, podría decir que fue gracias a mí. Pero yo no sabía dibujar, ni tampoco sabía usar muy bien la computadora. No dudé de que todo esto lo había hecho Dios. Cerca de esos tiempos, mi esposa comenzó a tener muchas preocupaciones. Mi esposa tenía problemas de tiroides, de la válvula cardíaca y sufría de arritmia y depresión. Muchas veces mientras caminaba por la calle, era trasladada en ambulancia porque no podía respirar. Pasando por estas situaciones, mi esposa comenzó a tener estas preocupaciones. ¿Realmente existirá Dios? ¿Realmente existirá el cielo y el infierno? Si me muero, ¿podré ir al cielo? Así, mi esposa comenzó a recibir ayuda espiritual por parte de su hermana mayor y comenzó a asistir a la iglesia Hangmao junto a ella. En este periodo, durante 4 años la iglesia Hangmao y mi esposa padecieron persecución por mí. Me porté muy mal. Le dije, ¿por qué vas a una iglesia que queda tan lejos? Y muchas veces la amenacé con el divorcio y le decía que prendería fuego a la iglesia. Un día, hasta agarré un cuchillo para cortarme los dedos de la mano. Mi corazón se endurecía cada vez más, pero mi esposa al contrario se llenaba de alegría y siempre me compartía sobre Jesús. Con su cuerpo débil, salía a compartir el evangelio por la ciudad o en el subte, y poco a poco iba menos al hospital. Pude ver cómo su vida estaba cambiando y veía cómo se esforzaba en ser amable conmigo. En ese momento uno de mis empleados tenía una enfermedad en los ojos y le diagnosticaron que perdería la vista en 3 meses. Viendo cómo mi esposa había sido sanada de sus enfermedades, pensé que mi empleado también podría sanarse si iba a la iglesia Hangmao. Y yo le envié a la iglesia por medio de mi esposa. Y el lunes a la mañana, escuché una noticia asombrosa. Durante el culto, el pastor había orado por él y había sido sanado completamente. Ese empleado trabajó conmigo durante 3 años más. Y hace 3 años me llegó la noticia de que se había casado, tenía hijos y vivía muy bien. Por medio de este episodio, mi corazón se abrió más a la iglesia Hangmao. Y finalmente, agaché la cabeza y fui a un culto en Chuncheon. Un día, luego del culto de alabanza del sábado, me sentí como si estuviera parado en la entrada al cielo. Yo iba a la iglesia desde chico. No era muy dedicado, pero cumplía los domingos y había dejado el cigarrillo y el alcohol. Siempre cumplí con el diezmo y serví con alegría, y también recibí bendición económica. Pero el pastor explicó qué era el pecado. El pecado es no creer en Jesús. Yo no quise reconocerlo hasta el final, pero en verdad yo no era alguien que creía en Jesús. Delante de la palabra, consideraron que no valía la pena tener en cuenta a Dios. Por eso fuimos entregados a una mente depravada. Mi corazón fue descubierto y no pude resistir más. Si bien iba a la iglesia, no iba por Dios, sino que simplemente estaba haciendo una vida religiosa para que mi corazón tuviera paz. Me di cuenta de que yo era alguien que no podía entrar al reino de los cielos. Era alguien que estaba cometiendo un delito, alguien que no conocía a Jesús. Al igual que Adán y el diablo, pude ver a simple vista que yo no quería tener a Dios en mi corazón. Fue la primera vez que supe que Jesús no era un personaje mítico, sino un personaje real de la historia. Fue uno de los 4 grandes hombres de la historia. Él se declaró como el Dios profetizado en el Antiguo Testamento. Fue atrapado por blasfemia, murió crucificado en la cruz y resucitó de entre los muertos. Todo esto era una verdad que estaba registrada en la historia. Como fui a la iglesia toda la vida, no negaba la existencia de Dios ni la resurrección de Jesús, pero jamás había pensado que todas estas declaraciones eran ciertas. Pero cuando la resurrección se me hizo real, pude creer que realmente Dios estaba vivo y que existía un mundo invisible. Pude creer en toda la palabra de la Biblia. En la Biblia misma está registrado que los discípulos creyeron en toda la Biblia y en las palabras de Jesús luego de que Jesús resucitó. Como dice en Juan 1:3, Jesús me había creado y yo le pertenecía. Él era mi dueño desde un principio. Pero yo había vivido todo ese tiempo a mi manera, para mí mismo. No creía en Jesús como mi dueño. Luego de arrepentirme de este pecado, durante 3 días no pude salir de la iglesia, porque tenía miedo de salir y volver a pecar. Luego de eso,
Mientras salía a trabajar, compartía sobre Jesús. Por medio de la resurrección, el cielo y el infierno se me hicieron reales. Además, dado a que la única manera de ir al infierno es por no creer en Jesús como tu Señor, no podía parar de compartir el Evangelio con las personas que conocía. Compartiendo de esta manera el Evangelio, pude ver que mi corazón se llenaba de alegría. Y llamé a mi esposa y le dije, ¿por qué estoy tan feliz? Y me respondió que, cuando compartimos el Evangelio, Dios nos da la corona de gozo. Y así compartí el Evangelio donde quiera que iba. No me alcanzaba el tiempo para trabajar. Pero lo asombroso fue que las personas nos contrataban aunque no iba personalmente. En ese momento, yo tenía trabajo en 6 o 7 lugares, pero como compartí el Evangelio, solo podía ir a 3. A pesar de esto, los ingresos se duplicaron. Allí entendí que Dios realmente nos da lo que necesitamos, si buscamos primeramente su reino y su justicia. Que el comer, tomar y vestirse son asuntos de los no creyentes. Lo que más le alegraba a Dios era que comparte el Evangelio. De esa manera Dios me bendijo materialmente, hasta que un sábado después del culto, Dios me preguntó, ¿realmente yo soy tu dueño? ¿Realmente lo soy? Y le respondí diciendo, amén, Jesús, tú eres mi dueño. Y luego me preguntó, ¿de quién son tus posesiones? Obviamente tuya, Señor, le contesté. Pero nuevamente volvió a preguntarme, ¿puedes darme todas tus posesiones? Inmediatamente mi corazón se me derrumbó. No pude responderle nada. Luego de un largo rato de silencio, me acordé de una palabra. Era la historia del rico insensato de Lucas 12. Un rico tenía tantas cosechas que no tenía lugar para almacenar todas ellas. Y pensó en tirar abajo los graneros y construir unos más grandes, para relajarse, comer y beber. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Esta palabra me despertó completamente. Con un corazón de arrepentimiento confesé a Jesús como el dueño de mi vida. Por supuesto, también sería el dueño de mis posesiones, pues como le había entregado mi vida por completo, todo lo que tenía yo ya no me pertenecía más a mí, sino a Él. Cuando me muera, esas posesiones ya no tendrán ninguna relación conmigo, ya no servirán de nada. Luego Dios volvió a decirme, jamás he recibido ni 10 centavos de ti, porque todo lo que tenía yo, mientras era mi propio dueño, no se acumuló en el reino de los cielos. Yo solo era un administrador. Dios encargó las posesiones a alguien tan débil como yo. Yo tan solo estaba cuidando lo que es del Señor y es totalmente justo devolvérselo cuando Él quiera utilizarlo. Yo siempre hago esta confesión. Mis posesiones son del Señor. Mi negocio es del Señor. Me vaya bien o mal, todo es del Señor. Es la voluntad del Señor. Incluso si hay pérdidas, son las pérdidas del Señor. Una vez tuve un empleado que quiso tomar el dinero del negocio, pero me sentí apenado por él y pensé que yo debía pagarle un sueldo más alto porque le estaba pagando poco. Por eso llamé al empleado y le aumenté el sueldo. Obviamente, también le aumenté a todos los demás y les dije, esta empresa es de Dios. El dinero del negocio es de Dios. Si tocan esto, le están robando a Él. Perdón por no haberles pagado lo suficiente. Si pienso en mi pasado, realmente siempre fui último en toda mi vida. No era bueno en nada. Pero Dios guió a alguien como yo, y por medio de la resurrección pude comprobar la existencia de Dios. Me convertí en hijo de Dios. Me convertí en una persona que salva almas por medio del Evangelio. Me convertí en real sacerdocio. Siempre fui último en todo. Y no era bueno en nada. Pero al encontrarme con Jesús, ahora vivo la mejor vida. Ahora vivo compartiendo el Evangelio con las directoras de las guarderías para las cuales trabajo. Las personas que me escuchan reciben el Evangelio, se arrepienten del pecado de no creer en Jesús y creen en Él como su dueño. Estoy experimentando cosas increíbles. Y a pesar de mis debilidades, estoy sirviendo a mis hermanos como líder en una célula. Estoy agradecido porque mis hermanos me visitan constantemente en mi casa. Ellos me dicen que cuando vienen a mi casa se sienten cómodos. Por lo visto, mis debilidades son alegría para las demás personas.
Gracias a las técnicas que aprendí, mi talento es útil en la iglesia. De hecho, en la iglesia me llaman el conserje. Sobre todo, creo que alguien como yo, que era el último en todo, se volvió más inteligente porque Jesús se hizo su cabeza. Siendo el último en todo, Dios me hizo encontrarme con las almas, para que pueda rendir culto junto a ellos y vivir una vida que comparte el Evangelio de la resurrección. En la iglesia célula se juntan personas muy diferentes a mí. Hay un doctor de la Universidad de Seúl, un pianista que estudió en el exterior, personas que hicieron misiones en el extranjero, entre muchos otros. Al lado de ellos, realmente sentía no dar la talla, pues no tengo mucha preparación y no soy alguien muy inteligente. Pero Dios continuó mostrándome los frutos, fortaleciéndose en mis debilidades. Me mostró cómo las personas escuchan el Evangelio y creen en Jesús, cómo se liberan los oprimidos y cautivos. Y también me muestra cómo ellos mismos salen luego a proclamar el Evangelio. Por eso es que no puedo dejar de correr con ellos. El hecho de que Pedro fue solo un pescador y sin mucha educación me da muchas fuerzas. Sin tener mucho aprendizaje, aunque sea un tonto. Si el Espíritu Santo me sostiene, eso es más que suficiente. Ahora soy alguien que vive para el Señor. Sea que viva o que muera, anhelo entregar todo por el Evangelio. Avanzaré hacia la meta final, como testigo de la resurrección. Jesús es mi dueño. Muchas gracias.